Días pasados, el exdiputado por el Frente Amplio, Darío Pérez, anunció que está en proceso de crear una nueva corriente dentro del Partido Nacional. Pérez, que se acaba de jubilar como médico y fue legislador por 25 años, comentó que tuvo la opción de participar en algunos grupos ya formados, pero dejó esa posibilidad de lado porque no se sentiría bien, ya que dejaría atrás a gente que hace varios años viene bicicleteando. En una reciente entrevista con los colegas de La Diaria, dijo que se fue del Frente Amplio, pero no de sus ideas. Recordemos que en la previa a las elecciones de 2019, un acuerdo entre Darío Pérez y Rafael Michelini, en los hechos, terminó rompiendo el Frente Liber Seregni y como sublema, luego, el de Nuevo Espacio, con Liga Federal, fue el menos votado de la coalición de izquierdas. Mientras esa posibilidad sigue su curso, en Maldonado está en ciernes un plan piloto de prevención y tratamiento de adicciones, del que Darío Pérez sería su coordinador. En nuestra entrevista central vamos a conversar esta mañana con Darío Pérez, exdiputado del Frente Amplio. Darío Pérez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, con mucho gusto. El gusto es nuestro. Un buen resumen. Muchas gracias. Pérez, cuéntenos, ¿cuál es su presente hoy? Alejado ya de la política, usted buscaba allí una banca, aunque no era de su interés, eso es bueno aclararlo, en las elecciones de octubre de 2019 y ahora se ha jubilado como médico. ¿Cuál es su presente? El presente siempre tiene que ver con el pasado y también con el futuro, ¿no? Pero a mí me sucedieron cosas en ese momento de las elecciones nacionales, cosas que venía, como explicándote, trasladando en el tiempo y me tenían espiritualmente molesto, por decirlo de alguna manera, y tomé la decisión de apartarme totalmente en ese momento de la política. Pero la política, trabajo en política desde que tengo 13 años, entonces está en mi columna vertebral, y pensé que había matado al bicho político, que lo había dejado en algún lugar, pero como siempre la culpa la tienen los periodistas, ¿viste? Y una periodista me insistió en una nota y eso hizo que se me despertara de nuevo el bicho y empezar a considerar la posibilidad de participar en política. Te tengo que contar que yo estudié medicina más que nada por vocación de servicio, porque en realidad mis mejores materias eran humanísticas, y que la política junto con la medicina era una forma de servir a los demás. Si el cuerpo físico puede tener enfermedades o cosas para mejorar, pero el cuerpo social también tiene enfermedades. Uh-huh. Y esas enfermedades se pueden curar o mejorar a través de la política, ¿no? En una república, que es en lo que realmente creo, porque es absolutamente necesaria la libertad para que el ser humano se desarrolle plenamente, y eso se hace en una república, la democracia. Uh-huh. Pérez, vamos a hablar por supuesto de este proyecto que está en ciernes en Maldonado, de esa eventual incorporación al Partido Nacional, pero es bueno recapitular e ir hacia octubre del 2019. Usted dijo que se fue de la política, aunque evidentemente no ha logrado matar a ese bicho, como usted ha dicho recién, cuando tuvo el resultado que obtuvo en las elecciones de octubre del 19. Todo eso, por supuesto, estuvo antecedido de ese jaleo que hubo con Alianza Progresista, el Nuevo Espacio y Asamblea Uruguay, cuando usted se le apersonó a Rafael Michelini para lograr allí un acuerdo que, entre otras cosas, y a juzgar por lo que el propio Michelini dijo, no buscaba que usted ocupara efectivamente un lugar, sino que usted buscaba equilibrar las cosas. Eso fue el término que se usó en ese momento. Cuando ya ha pasado bastante agua debajo del puente, ¿qué le queda de aquel episodio? Tú sabes que yo te relaciono mucho las formas del ser humano con la política, es decir, hago política con sentimiento. Y en ese momento, entre otras cosas, una de las pocas personas que tuvo por lo menos el gesto de generar alguna alianza
fue Rafael. Para decírtelo crudo, porque no tengo otra forma de hablar yo, nos escupían la cara en todos lados. Y con Rafael se dio un relacionamiento humano que nosotros apreciamos mucho, porque cuando a ti te escupen la cara en todos lados, lógicamente que valoras mucho los gestos, en este caso de una persona, de acercamiento. Nosotros en aquel momento sí pensamos que podíamos equilibrar de alguna manera determinadas cosas que se veían venir y que de hecho se concretaron en la última elección interna del Frente Amplio, donde claramente el Partido Comunista y el MPP, más el Partido Socialista de Sevilla, han conformado una línea ideológica que tiene determinadas concepciones del poder, que nosotros, yo no estoy diciendo que sean más buenos o más malos, no coincidimos en eso, y ya eso se veía venir desde aquel momento. Pero déjame contarte que cuando el resultado de las elecciones, yo sentí que no era avalado en mi conducta política, que no era respaldado. Y como creía no haberme equivocado tanto en las cosas que yo planteaba, que eran de sentido común, cosas que tenían que ver con la seguridad, cosas que tenían que ver con el actuar en forma decente en política, etcétera, etcétera. Bueno, digo, si yo no he sido avalado en mi conducta política, que yo creía que hacía con sentido común, con principio y sobre todo con coherencia, quiere decir que yo no puedo estar más acá, me tengo que abrir y retirar. Y aclaro que no fue un problema con mi grupo o con mis compañeros de la Liga Federal, para nada, al contrario. Estaré eternamente agradecido del apoyo que me dieron durante mucho tiempo, pero me resultaba incompatible poder seguir en el Frente Amplio. Si a usted le decían el diputado rebelde, entre otras cosas porque no había acompañado un par de proyectos de ley, cuando sí había acompañado otros tantos, ¿cómo se sentía cuando le colocaban ese mote, digamos? Mira, yo aclaro que yo creo que la disciplina partidaria es importante porque le da un cuerpo a un partido político. Yo entiendo eso. Lo que no quiere decir que tenga que ser mano militar. Y yo te voy a decir, yo no sé cuántos cientos de proyectos voté del Frente Amplio y no habré votado 6, que si tú me permites yo te los voy a ir diciendo. ¿Cómo no? Para que la gente tenga idea de cuál era la línea. Por ejemplo, yo no voté las maniobras UNITA, que no era un proyecto, sino que era un permiso, porque durante 25 años el Frente Amplio había dicho maniobras UNITAS no, y como después tú ibas a levantar alegremente en el primer año, me parecía que no correspondía. Maniobras UNITAS, anda anotando. Sí. No voté junto con el resto de la bancada. O sea, voté a favor del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Saharaui, que ahí votamos con Chiflet y no me acuerdo que otros dos legisladores, y es bueno que la gente sepa que el Frente Amplio no votó ese establecimiento de relaciones diplomáticas porque en ese momento eran amigos de López Mena, y López Mena tenía algo que ver con Marruecos, y Marruecos quiere eliminar a la República Saharaui. Digo para que vayan viendo. Después no voté la ley de educación porque durante años el Frente Amplio habló de autonomía y la presencia de los docentes en ese consejo, en los consejos, etcétera, etcétera, y después la representación de los docentes era escasa. Ahí el Partido Comunista no votó y yo me retiré de sala, y éramos 52. Hasta ese momento yo no generaba un problema serio, digamos, porque en realidad era un loco que se oponía. Déjame pensar después que otras cosas no acompañé. El impuesto especial adicional a las jubilaciones militares. Ese no lo acompañé por inconstitucional, porque cualquiera que lea los artículos de la Constitución, y en virtud de que eso fue plebiscitado y avalado por el pueblo,
lo que tiene que ver con los aumentos jubilatorios, etcétera, etcétera, ¿sabes cómo iba a terminar eso? Iba a terminar como terminó el lío de los judiciales, a costo enorme en millones de dólares, porque se iba a perder en la Suprema Corte, era claro y evidente, pero hay una de las dificultades que existían es que existía una gran soberbia y a veces se ponía lo político por encima de lo jurídico. Y después acompañé un proyecto de ley de vivienda popular de la Unidad Popular, porque más que nada para sacudir el árbol, porque yo veía que el déficit de vivienda seguía creciendo y seguía creciendo, y el Frente Amplio no daba una respuesta adecuada, y yo quería que se discutiera de eso. Y bueno, a veces generas hechos políticos a través, en este caso, de no votar una ley, y que si después peleé miles que no sé si vale la pena que contarlas, ¿no? Bueno, una fundamental... La que perdía siempre. Una fundamental dentro de su carrera, sobre todo en los últimos 2 legislaturas, fue el proyecto de ley sobre la marihuana. Sí, sí. Sí, yo la terminé votando a cambio de, para que ser muy explícito. Y el cambio era campañas publicitarias con respecto a los efectos de las sustancias adictivas en el ser humano, campañas públicas, ¿no? La otra tenía que ver con la creación de centros de atención, que es un verdadero drama eso, sobre todo para los más pobres. Centros de atención en toda población mayor de 5.000 habitantes, y después que en la enseñanza hubiera una materia específicamente de salud en relación con las sustancias adictivas, más que, eso estaba por fuera de la ley, llevaran el tema de la reglamentación del alcohol hacia el Parlamento. A cambio de eso, yo voté, porque en realidad el problema que tenía con la ley yo era la pérdida de la percepción del riesgo. Uh-huh. Te lo voy a decir bien crudo. La gente va a seguir fumando porro con ley o sin ley. Nadie iba a parar ese fenómeno. Lo que sí había y me molestaba mucho era una pérdida de la percepción, una cantidad de gurises que militaban por la marihuana y que no tenían idea de lo que significa desde el punto de vista neurológico, pero también desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista social y en relación con la familia. Porque aprovecho cada lugar para decirle a la gente que cuide lo suyo, porque caer en una adicción es caer en la esclavitud. Así que pueden imaginarse a alguien tranquilamente portando una cruz y recibiendo un montón de latigazos en el lomo, porque es a lo que te lleva, a la esclavitud y a la destrucción del ser humano, y después de la destrucción del ser humano, la destrucción de la familia. Se destruye, es como una bomba, destruye todo lo que hay alrededor. Y tiene cada día más una importancia, va creciendo el fenómeno y generando más complicaciones. Entonces, lo que me molestaba más que la ley propiamente, que Mujica lo que hizo fue largar un proyecto de artículo único que después se transformó en decenas, y lo tiró para el Parlamento, y no se tuvo en cuenta esa pérdida de la percepción del riesgo, porque que no se crea los gurises, ni los padres de los gurises, ni los que se lo fuman el fin de semana, que la marihuana o cualquier otra sustancia adictiva o el alcohol, que son por las dos que de repente arrancan, es una cosa que pasa así. Usted ha dicho siempre que la marihuana no es la puerta de entrada a otras drogas, sino que es más peligroso en esa dinámica el consumo de alcohol, ¿no? Por eso yo quería que se tratara el tema del alcohol también cuando se trataba de eso, porque el 60% se supone, viste que los porcentajes acá son medio complicados porque es una cosa que se oculta mucho. La mayoría empiezan por el alcohol. Y una de las cosas que nos tiene que preocupar enormemente es que esto arranca cada vez en edades más tempranas. O sea que están cayendo ya
yo lo pongo en la diaria a la gente para que se dé cuenta. Hay casas donde los gurises están viendo a sus padres consumir, no solamente vender, consumir. ¿Qué es lo normal? Para nosotros lo normal, para los de mi edad y para los de otro, era ver al viejo levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar y la vieja en la máquina de coser, en mi caso que mi madre era costurera. Pero hay gurises que su ejemplo diario, lo normal, lo natural, es ver a sus progenitores dándose la papa, para que la gente lo entienda claramente. Entonces es un fenómeno que va creciendo y en el que se van perdiendo las referencias y los límites con respecto a eso, ¿no? Medio que me apasiono al hablar porque yo era médico de pueblo y a mí me llevaban los gurises. Y me caía la familia y yo iba a casas donde, para que la gente tenga idea, el cuarto estaba con candado y hasta la heladera tenía candado. Bien. Roxana. Eso sí. Me da una idea de lo que... Sí. Disculpa que... No, por favor, Roxana. No, sí, antes de pasar quizás concretamente el tema del proyecto, a mí me gustaría hacerle una pregunta más referida al tema político y que tiene que ver en cómo está viendo ahora la interna del Frente Amplio, especialmente después de este referéndum que hubo contra los 135 artículos de la LUC, en donde varios legisladores, incluso del Partido Nacional, han sido muy críticos y han dicho que hoy, por ejemplo, ya no se puede hacer una distinción entre lo que es el Frente Amplio y el PIT-CNT. ¿Cómo está viendo actualmente la realidad de esa fuerza política? Y en realidad yo no llego a esa situación. Yo creo que los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a juntarse en un sindicato. Lo que no me gusta es de repente lo que hacen algunos dirigentes sindicales, pero eso no puedo emparejar. Pero los sindicatos son absolutamente necesarios para reclamar por salario, por condiciones de trabajo, porque ¿qué pasa? En el capitalismo, que es el sistema que nos rige económicamente, si tú no pones algunos tipos de frenos desde el Estado o en esa relación que se da entre trabajo y capital, el capital es muy salvaje y naturalmente tiende a la concentración de la riqueza. Entonces, lo que sí no me gusta es que se utilice un sindicato con otros fines que no son los de defender a los trabajadores, ¿no? Ajá. Pero con lo que le preguntaba a Roxana, porque la pregunta es interesante desde este punto de vista. Cuando usted justamente trataba de acordar con Michelini, hablaba de balancear y tal vez después de la elección lo que se advirtió es un crecimiento, por ejemplo, del Partido Comunista, un mantenimiento del MPP y en detrimento de alguna manera de lo que se llaman los actores astoristas, o como le ha dicho ahora Manini, el astorivergarismo, digamos. Entonces, ¿cómo usted evalúa hoy el equilibrio de poderes a la interna del Frente Amplio? Bueno, lo que te dije al principio de la nota, o ahí casi al principio, hay un claro dominio de determinados sectores que tienen una concepción del poder y de la democracia que no es la clásica de los que somos republicanos. Eso a veces se ve en forma práctica y yo me animo a decir que se fijen en el discurso, particularmente los dos actores más importantes de los que tú me hablaste, que son el Partido Comunista y el MPP, en donde aparece la palabra república. Porque a veces en el discurso entre líneas se trasunta determinada concepción. Y bueno, yo creo que hay un desvío mayor o una predominancia muy importante de los sectores más a la izquierda dentro del Frente Amplio, ¿no? ¿Y eso al Frente Amplio lo aleja o lo acerca al poder en una elección, en la elección venidera? No tengo ni idea, pero acá en Uruguay, lo que llamamos el centro político,
es muy importante y es el que finalmente termina decidiendo las elecciones. Cuando te fijas, capaz que es un 5 o 6% el que realmente termina definiendo. Y viste que con la paridad que existió en este tema de la LUC, te está mostrando determinados rasgos. Quien gane la próxima, probablemente sea por monedas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se dio su acercamiento? Vamos a empezar primero por Antía antes que por el Partido Nacional, porque usted fue candidato en un par de oportunidades a la Intendencia de Maldonado, con buen resultado electoral, más no ganando, por supuesto, y allí había diferencias discursivas con el actual intendente de Maldonado. ¿Cómo se da esa recomposición de la relación con el actual jefe comunal? Se da caminando, porque te lo digo en forma práctica, fue así. Caminando por el pasillo del Palacio, éramos los dos diputados y los dos candidatos a la intendencia. Y estaba pareja la cosa. En realidad nosotros no, lo tengo que decir como era, no teníamos un mayor, salvo algún saludo, no teníamos mayor acercamiento. Y ahí nos pareció dos tipos del departamento, que iban a ser candidatos los dos, que estaban los dos diputados. ¿Cómo no vamos a pensar en el, porque lo hablamos después, ¿no? ¿Cómo no vamos a pensar en el departamento? Y ahí empezamos a conversar. Digo, bueno, si ganas tú, o no sé quién dijo primero, pero si ganas tú, hay cosas en las que podemos ponernos de acuerdo, y si gano yo también. Hay cosas en las que nos podemos poner. Y ahí empezó un acercamiento, y yo no había tenido oportunidad de hablar con él, y algunas coincidencias en algunas cosas. Después, cuando finalmente él gana la elección, hubieron temas en particular, y particulares del tiempo y el momento, como por ejemplo las excepciones en Punta del Este, particularmente, que tienen mucho que ver con las opciones de trabajo que pueda tener la gente en la construcción, y coincidimos e intentamos también que hubiera un fideicomiso que finalmente no prosperó, pero lo intentamos. No prosperó porque en el Frente Amplio se le dio larga al asunto, un fideicomiso, digamos, contra obra, ¿no? Se vota el fideicomiso a cambio de determinadas obras. Y ahí se fueron dando conversaciones. Uh-huh. Hace un tiempo, para hacértelo más resumido, nos encontramos con el doctor Taraboquia, el ingeniero Antía, y el actual intendente, y Luis Eduardo Pereira, con el que tengo una vieja relación desde nuestra juventud, aunque un poco mayor que yo, pero volanteábamos juntos por el Partido Nacional a los 16 años míos. Uh-huh. Y bueno, se dio la conversación y esa, podríamos llamarle ofrecimiento, para trabajar en un tema que realmente está, bueno, con todo lo que dije, me apasiona cuando hablo de eso, el tema de las adicciones, ¿no? ¿Y no se cruzó ningún pasillo con De los Santos, Darío Pérez? ¿No se cruzó ningún pasillo con De los Santos? No me crucé con De los Santos. Porque capaz que en los pasillos las cosas se arreglan, como fue el caso de Antía, pero con De los Santos usted ni se habla. Y eran los dos del Frente Amplio, ambos candidatos a la intendencia. Sí. Pero ya pasó, ya está ahora. Ya no. ¿Esa relación no se recompone? ¿Quiere que te conteste con una cosa que decía mi abuela, pero lo voy a decir un poco más fino? A ver. No estés revolviendo caca vieja, ¿viste? Mi abuela me decía eso y ya está, ya pasó, ¿no? Quiero ocupar el tiempo, que viste que cuando te empiezas a acercar al arpa es escaso. Quiero ocupar el tiempo en cosas que mi mente esté ocupada, en cosas en las que pueda ayudar a alguien y ser feliz. Uh-huh. ¿No? Y esa cercanía que hoy se está gestando con el Partido Nacional, usted aclaraba en una nota con los colegas de La Diaria que tuvo la oportunidad de vincularse a sectores ya formados, pero no quería dejar atrás a gente que viene bicicleteando hace años.
¿La opción que ha tomado es la de crear una corriente, un movimiento dentro del Partido Nacional? Sí, sí, finalmente, que creo que no vamos a tener mayor problema. Yo te pongo en el lugar, ¿no? Tú, cuando estás en una cola esperando y viene alguien y se te mete adelante, la verdad que te enchinchas, ¿no? Bastante. Bueno, si te pasa lo mismo que a mí, y bueno, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y consideré eso, y también, tú sabes que a mí me gusta mucho la historia. Yo soy de raíz blanca y nunca jamás lo negué, ni estando en el Frente Amplio, ni estando en ningún lugar. Eh, Tengo referentes históricos dentro del Partido Nacional que me parecen insustituibles. Y en la historia del Partido Nacional hay toda una corriente, ya que se manifestó en 1905, de relación con los problemas sociales de la gente. Fíjate tú que el relato ballista ha opacado esto que yo te voy a contar. Pero en 1905, Carlos Herrera, Carlos Roslo y un diputado menos conocido llamado Quintana crearon un cuerpo de leyes sociales que finalmente no fue votado, pero realmente extraordinario, que tenía que ver con el descanso, con las 8 horas, con el trabajo de los niños, etcétera, etcétera. Hasta en junio de ese mismo año se creó lo que podría ser el germen de lo que hoy llamamos Consejo de Salario. Después hay otro personaje dentro del Partido Nacional, quizás un poco olvidado, fundador del radicalismo blanco, que es Lorenzo Carnelli. Tuvo gente como Quijano, que después formó un partido, pero en esencia hay una línea histórica de gente preocupada dentro del Partido Nacional por lo social, por la justicia social, que es un hambre que siempre voy a tener, pero por supuesto que todo eso en libertad, ¿no? Uh-huh. Y es lo mismo ubicar sus por ahí ideas. Sería la cosa. Sí, disculpa que te conté. No, le decía, si es lo mismo ubicar hoy por hoy aquellas ideas que los llevaron al Frente Amplio durante una cierta cantidad de años, ubicarlas ahora dentro del Partido Nacional, ¿es lo mismo? No es lo mismo, son otros tiempos. Pero me parece que hay un espacio para trabajar por esas cosas. Y te quiero contar que en realidad ustedes no saben, yo fui preso político, estuve 1 año detenido y 5 con libertad vigilada. Yo era militante del Partido Nacional hasta los 16, 17 años. Después, digamos que los dirigentes de aquella época dijeron que nos teníamos que quedar tranquilos, y yo tenía la sangre caliente. Empecé a militar para una organización de izquierda que se llamaba Grupo de Resistencia Antifascista. Después vino el momento que fue lo que me costó ir a la cárcel de la dictadura. Después vino el tema del acuerdo o pacto de Club Naval. Para mí era un pacto, o sea que retorné al Partido Nacional de alguna manera, porque fui antipacto de Club Naval. Y después vino la ley de caducidad, que me volvió a alejar del Partido Nacional, porque me parecía que era un imperativo que hubiera justicia, y igual para todos. Y entonces esa fue quizás el detonante mayor para que yo me alejara nuevamente del Partido Nacional en aquella época. Te digo para que veas un poco la historia de que a veces la vida no es lineal, y la política tampoco, que hay que tratar de mantener cierta coherencia. Yo aún trabajando dentro del Partido Nacional, si es que finalmente todo se concreta, voy a trabajar por 3 cosas fundamentales. Ajá. Libertad y relación con la República, porque hay que defender la libertad de cualquier manera. Justicia social, porque cuando tú miras el mundo y miras en dónde la gente vive más feliz, dónde está mejor,
en aquellos lugares donde existe una buena distribución de la riqueza. Por lo tanto, si no lo sientes con el corazón, siéntelo con la razón. Te estoy dando el ejemplo de las democracias nórdicas, por ejemplo. Y la tercera cosa que es absolutamente imperativa, porque es lo que vamos a dejar a los que vienen, es el tema del medio ambiente. Yo creo que con esas tres cosas, dentro de este viejo tronco del Partido Nacional, se puede hacer mucho. Bien, para cerrar esta parte política, y Roxana le va a consultar por lo que tiene que ver con el proyecto, que es muy interesante, capaz que hoy no nos dé el tiempo para volver a abordarlo 100%, pero le hago una pregunta con múltiples ramificaciones, digamos. La primera es, dentro de su participación eventualmente dentro del Partido Nacional, ¿a qué ala del Partido Nacional apoyaría o con cuál estaría trabajando? Si es con la del sector Todos, que hoy es el soporte, digamos, o por el cual el presidente de la República llegó a su cargo, o esa que le llaman wilsonismo, aunque hoy no tenga un sector definido para justamente anidar allí. Y la otra es si hay en sus intenciones algún vínculo, alguna posibilidad, aunque sea remota, de volver a competir por la intendencia de Maldonado. De la primera yo te digo como trabajo, no tengo ningún inconveniente en mostrar cómo trabajo. Yo salgo a pie a conversar con gente y a ir surciendo a aquellos que estén dispuestos a armar un grupo político. Y no estrictamente lo voy a decidir yo con toda esa gente con la que vengo conversando y que estarían dispuestos a participar de... Sí les digo las tres cosas que te dije a ti. Ajá. Libertad, justicia social y cuidado del medio ambiente. Con esas tres cosas estamos de acuerdo. Bueno, después vemos qué es lo que hacemos y para dónde vamos, pero en conversación. Que el tiempo de yo mando y vamos para allá y si se acabó, no existe eso. Entonces hay que conversar con la gente para dónde es que finalmente terminas marchando. Es una forma de incidir en la sociedad para cambiarlo bajo esos preceptos que yo te dije. Y bueno, después se verá a ver dónde es que... Y no te olvides que yo tengo una concepción muy federal del asunto y que le doy mucha importancia a los grupos departamentales. De hecho, la Liga Federal fue una conjunción de grupos departamentales, ¿no? Y lo segundo que me preguntaste es... si tiene la intención de volver a ser candidato en Maldonado. Hasta donde el pueblo me lleve. Si se va a ir manifestando si la gente quiere que yo sea candidato. Es una declaración de peso y a la vez un poco ambigua, ¿no? Pues generalmente no soy ambiguo en mis dichos, pero si te parece que no puedo decir otra cosa, porque tú puedes querer o no querer, pero si el pueblo no te acompaña, estás pelado. Bueno, entonces le transformo la pregunta. ¿Usted quiere? Siempre me gustó la posibilidad de poder... Nunca tuve la posibilidad de ejecutar. Siempre estuve en el área parlamentaria, entonces quizá el fuerte mío, que soy de hacer, nunca lo pude desarrollar bien. Me hubiera gustado, sí. Me hubiera gustado. Bien, Pérez, ahora sí, entrando justamente a este plan piloto de prevención y tratamiento de adicciones, del que usted eventualmente sería su coordinador, ¿qué nos puede adelantar sobre este plan piloto? Y lo que te puedo adelantar primero es el territorio en el que estamos pisando. Existen diferentes lugares donde se trata de mitigar este problema. De hecho, en el departamento de Maldonado hay un lugar que se llama El Jahuel. Después están lo que se llama la Ciudadela. Hay una dirección en la intendencia, en este caso una dirección de adicciones, y la gente tiene serias dificultades para poder acceder a un tratamiento. Para que los que nos escuchan tengan idea,
en una institución privada 40, 50 mil pesos por mes, estamos hablando. Es imposible que alguien hasta de clase media, media del Uruguay, digo, pueda acceder muchas veces cuando lamentablemente cayó en la adicción de ese tipo de tratamiento. O sea que el Estado tiene que tratar de estar presente. Y las herramientas que tienes son muy pocas y hay algunos pasos que son críticos. Uno de ellos tiene que ver con una acción de prevención que es quizás la más importante de todas y en la que tienen que estar una cantidad de organismos nacionales, ministerios, etcétera, etcétera. Desde el Ministerio del Interior, no tanto por su acción represiva, sino porque frecuentemente se topa con este problema. El MIDES, por supuesto que tiene que estar, porque de 150, por ejemplo, personas en situación de calle, hay un altísimo porcentaje que tiene problemas con las adicciones. Tiene que estar el INAU porque esta batalla se está desarrollando particularmente entre el fin de la niñez y el principio de la adolescencia, la inicial por lo menos. Tiene que estar la Secretaría Nacional de Deporte, su acción preventiva y la Dirección de Deporte y Juventud de la Intendencia. O sea que hay todo un aspecto de prevención que es necesario desarrollar e intensificar, porque después que caes es muy difícil salir. Y te voy a hacer vamos a hacerlo en forma práctica. Un muchacho cae en la adicción, puede hacer desde un síndrome de abstinencia hasta una crisis, porque a su vez se pueden desarrollar problemas mentales, llega a la puerta del hospital, a la puerta particularmente de los hospitales, y no sabe muy bien qué hacer. Escasean los especialistas, los psiquiatras hacen falta y no siempre tienes un psiquiatra en la guardia. Después los tienes que continentar en ese lugar, después los quieres sacar de ese lugar para llevarlo para otro lugar donde comenzar un tratamiento y los cupos que tienen son escasos. Después que lograste por fin tener un lugar de internación, tienes el tema de cuando salen una altísima reincidencia, sobre todo si vuelven al mismo medio ambiente, y entonces hay que trabajar también en la salida de la persona que tiene el consumo problemático para evitar justamente la caída. Y en todo ese terreno que yo te estuve relatando, en todo tienes escasez y dificultades. Entonces lo poco que hay lo tienes que tratar de coordinar de la mejor manera posible. A mí no me dijeron, mira, tienes que hacer tal o cual cosa, sino que uno arranca y vamos a conformar un plan piloto que pueda servir después de ejemplo para el resto del país, ¿no? Darío Pérez, exdiputado, presumiblemente coordinador entonces de este proyecto que va a impulsar junto con la Intendencia y también ACE, como usted lo comentaba recién. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Seguramente más adelante volvamos a conversar. Con mucho gusto, a las órdenes.